pastor, tenemos hasta las 5, hasta las 6, así que le estoy robando tiempo. No, yo sé, estoy bromeando con él. Ahí esto cojo. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Una mesita aquí se podría tener o no? De estas... Sí, un pulpitito de estos. Bien, amigos, vamos pues a empezar. Qué desperdigados que estamos muy desperdigados. Pero bueno, voy a intentar que el poder concentrarnos bien. No, quizás a lo mejor están bien porque así no me echan microbios, porque ya esta mañana ya me he debido de... O yo les echo a ellos, es decir, que no pasa nada. Los míos son peores. Bueno, mirad, el tema que vamos a tratar hoy sobre Daniel 12, voy a poner unas reglas para que podamos intentar comprenderlo de una manera adecuada. Primero, Daniel 12 no ha sido interpretado de manera oficial por parte de la Iglesia. Ya sé que esta mañana he dicho que oficialmente la Iglesia no está de acuerdo con ciertas interpretaciones que se han hecho. Eso es una cosa. Que, por ejemplo, ya voy a plantear un punto, la interpretación que hace que los 1335 días y que los 1290 días y que los 1260 días son literales en el sentido de que son días y no día-año, esa interpretación no es aceptada por la Iglesia. Es decir, voy a repetir la idea. A partir de un cierto momento, ciertos autores adventistas, no demasiado renombrados, ni muchísimo menos, con esto no quiero hacerlos ni de menos ni de más, sino simplemente no renombrados, no estudiosos de la temática, experimentaron una desviación dispensacionalista. Me voy a explicar lo que significa dispensacionalista. El dispensacionalismo, jamás yo hubiera pensado que dentro de la Iglesia Adventista pudiera existir. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a la interpretación histórica que nosotros hacemos a las profecías. Es decir, nosotros no creemos que haya un doble cumplimiento de los 1260 días y los 1290 días. No creemos tampoco que en un sitio sean día-año y en otro sitio sean literales. No creemos en eso. ¿Y por qué? Muy sencillo. La profecía apocalíptica es historia anticipada. Sencillamente nos está narrando la historia que va a ocurrir. Por lo tanto, el tema, al ser una historia anticipada, para que pudiera caber, fijaros bien, un doble cumplimiento en los periodos proféticos de los 1260 días, 1290 días, 1335 días, 2300 días, etcétera, para que pudiera haber un doble cumplimiento, tendría que sostenerlo el texto. Es decir, el texto solamente admite una prolongación de la historia mediante el periodo cronológico. Es decir que, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de que el cuerno pequeño, estoy hablando ahora de Daniel 7, cuando nosotros estamos diciendo que el cuerno pequeño iba a existir, iba a tener un periodo de hegemonía o de dominio de 1260 días o 3 años y medio, lógicamente, ahí no nos está diciendo que se pueda cumplir más que de una manera. Es decir, cuando se nos da el periodo profético, cuando se nos da un periodo cronológico, es para ayudarnos a comprender que en este caso, el cuerno pequeño o el sistema de maldad de turno que se nos está presentando es para decirnos precisamente que ese sistema de maldad va a durar durante mucho tiempo, en este caso, lo que signifique 1260 días o 3 años y medio proféticos. Y claro, nosotros
Eso es muy interesante porque nos ayuda a comprender muchísimo mejor la profecía. Imagínense ustedes, voy a poner un ejemplo. Si vamos a Daniel 7:25, por ejemplo, Daniel 7:25, tenemos que se nos está diciendo, pero hablará, o sea, refiriéndose al cuerno pequeño. Bueno, vamos a leer desde el versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. La palabra tiempo en hebreo, la palabra hebrea que viene para tiempo es un año, tiempos en plural 2 años, medio tiempo, medio año, total 3 años y medio. Muy bien, ¿por qué los adventistas hacemos que este periodo cronológico sea día-año? Porque claro, nosotros no podemos inventarnos absolutamente nada. Es decir, nosotros no podemos decir, aquí es día-año y aquí son literales. No, tiene que responder a unas reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? La primera regla es, por ejemplo, que aquí se nos dice que este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y los quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, vamos a pensar por un momento quién puede cumplir esto de que hablará palabras contra el Altísimo. Evidentemente, a lo largo de la historia han habido multitud que han hablado palabras contra el Altísimo. Podríamos hablar del comunismo, por ejemplo. Podríamos hablar del fascismo en algunos lugares. Podríamos hablar, pues, de un poder, por ejemplo, pues, ¿qué diría yo? El poder turco, según algunos. No lo digo que sea así, pero quiero decir que se podría aplicar. Y entonces diríamos, a ver, ¿cuánto ha durado? Y claro, aquí dice 3 tiempos y medio, 3 años y medio. Observar un detalle. Para que yo pueda realmente identificar a este poder en la historia, yo tengo que comprobarlo. Evidentemente, todos aquellos poderes que han hablado palabras contra el Altísimo han podido durar 20 años, 50 años, 70 años, todo lo más. Y claro, como eso han sido muchos, yo no podría identificarlo, porque han sido muchos desde la época del Cuarto Reino, desde esa época de la división, hasta hoy, han habido muchísimos que han hablado palabras contra el Altísimo. Pero claro, aquí se trata de algo, de alguien de un sistema que yo pueda identificarlo en la historia. Lógicamente, el periodo cronológico me está ayudando, porque el periodo cronológico me está diciendo 3 tiempos y medio, es decir, 1260 años cuando se interpreta día-año. ¿Y por qué lo interpreto día-año? Porque el contexto me lo autoriza. El contexto me autoriza que este sistema de maldad, para que yo pueda tomar conciencia de que realmente es el que digo que es, porque ha perseguido, ha hablado de palabras contra el Altísimo, ha ido en contra de la ley, etcétera, 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 tengo que comprobar el comportamiento a lo largo de la historia dentro de un tiempo prolongado. Porque si lo mido simplemente por 3 años y medio literales, va a ser imposible, porque 3 años y medio literales han sido muchos los que han hablado palabras contra el Altísimo. ¿Estáis entendiendo esto? ¿Estáis entendiendo hasta aquí? Entonces, el contexto me obliga, y el periodo cronológico se presenta, se proyecta
El periodo cronológico se proyecta en la profecía con la finalidad de que yo pueda interpretar e identificar muchísimo mejor al sistema de maldad que está intentándosenos mostrar. Muy bien. La profecía dispensacionalista, por ejemplo, en el capítulo 9 de Daniel, capítulo 9, cuando dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas más las 7 que ya he mencionado anteriormente, es decir, después de las 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, los dispensacionalistas dicen lo siguiente. O sea, esta es una profecía que los cristianos la interpretamos como una profecía mesiánica que identifica al Mesías, y cuando aplicamos los números que vienen aquí expuestos, desde la salida de la orden divina, en la época persa de Artajerjes, en el 7º año de Artajerjes, desde la salida de esa orden hasta cuando llegue el Mesías príncipe habrá 69 semanas. Después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías. Bueno, pues muy bien, señores. Ellos cogen y esa semana última la colocan al fin del mundo. Incomprensible. Entonces, nosotros nos damos cuenta que dentro de la Iglesia Adventista, ciertos comentaristas adventistas no prominentes, no oficiales, no oficialmente, no personas que de alguna manera la organización apoye, no. Han introducido la interpretación dispensacionalista dentro de la interpretación histórica que nosotros tenemos. Y entonces han dicho, los 1260 días de aquí de Daniel 12, los 1260 días, estos que aparecen aquí, que ahora los leeremos, estos que aparecen aquí dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, versículo 7, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a estudiar esto de una manera ordenada, organizada, pero ahora simplemente lo cito para que nos demos cuenta. Ellos dicen, estos 3 tiempos y medio, estos 1260 días son literales. Todo lo más, hay alguno, que no voy a mencionar el nombre porque es que no hace falta, porque si no, no vayan a pensar que me voy a meter con él ni con nadie. Hay alguno que todo lo más dicen, no, tiene su valor de 1260 años, pero además de 1260 días. Bueno, esa interpretación está tan equivocada como la otra, que lo da simplemente literales. ¿Y por qué? Porque si la profecía de valor día-año está dada ahí, es porque el texto lo consiente. Si yo ahora la hago, además de día-año, la hago literal, el texto lo tendría que consentir. No puedo, bajo el mismo texto, espero que me estén entendiendo, no puedo bajo el mismo texto, no puedo bajo el mismo soporte decir literal y día-año. No puedo. Tendría que haber algún otro texto que dijera, esto es para lo literal y esto es para día-año. ¿Están entendiendo? Bueno, pues dentro de la Iglesia Adventista han habido comentaristas, y ya repito hasta la saciedad, personas que no están autorizadas, que no están aceptadas, etcétera, 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 han llegado a desviarse desde el punto de vista de introducir teorías dispensacionalistas. Ahora lo veremos mucho más claro. Bien, ¿cuál es el planteamiento que se ha hecho hasta el capítulo 12? Claro, si ustedes leen a Urias Smith sí que hace una interpretación al capítulo 12 de Daniel. Podrá estar mejor o peor. Podremos
complementarlo, porque entre los diferentes autores adventistas hemos de tener en cuenta que a veces toda la luz no la tiene un intérprete, pero tomando varios intérpretes pueden dar luz mejor a un texto o a un capítulo. Entonces, Urias Smith presenta una interpretación. No vamos ahora a entrar en detalles con ella, porque no trata ese capítulo 12 de una manera que hoy vamos a tener oportunidad de tratar, para poder afrontar la teoría que algunos tienen y que ahora presentaré en cuanto a que esos 1260 días, o 3 tiempos y medio, 1290 días que se mencionan posteriormente y los 1335 días serían días literales. Vamos a tener oportunidad de comprobar que eso es imposible. No solamente es no razonable, no solamente no es correcto, sino que es imposible. Y ahora veremos por qué, aparte de lo que ya he podido decir. Fíjense, los que creen que los 1260 días son literales y que los 1290 días son literales y que los 1335 días que menciona el capítulo de Daniel son literales, se basan en lo siguiente. Empiezan con una cita de Elena White. Ya empiezan mal. Y ahora diré por qué. Empiezan con una cita de Elena White que dice: leed el capítulo 12 de Daniel porque es muy importante para el pueblo de Dios actual. La cita de Elena White, que no es una cita, es un cosido de 3 citas. Fíjense lo cortita que es, pero es un cosido de 3 citas. Pero bueno, yo se les acepto. Se les acepto a pesar de todo porque se pueden coser esas 3 citas en una. Dice así: leed el capítulo 12 de Daniel, porque es muy importante para el pueblo de Dios actual. Conclusión: puesto que se nos dice que leamos el capítulo 12 de Daniel porque es muy importante para el pueblo de Dios actual, entonces los 1290 días y los 1335 días tienen que ser literales, porque si ese capítulo 12 de Daniel tenemos que leerlo y es muy importante para el pueblo de Dios actual, entonces los 1290 días y los 1335 días son literales. ¿Se dan cuenta del argumento? Pero se dan cuenta del argumento, ¿no? No, y no crean ustedes que yo estoy exagerando, porque les voy a decir más argumentos. Pero, atención, ¿por qué digo yo que ya empiezan mal? Porque nosotros no podemos hacer ningún estudio de la Escritura empezando con Elena White. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Elena White, en Mensajes Selectos, capítulo 3, dice: leer la palabra de Dios. Ella es la única norma de fe. Soy la luz menor que llevo a la luz mayor. Esto lo estudiamos el año pasado. ¿Quién se acuerda que lo estudiamos el año pasado? Mientras la luz menor me está llevando a la luz mayor, no puedo decir Elena White dice, porque todavía no me ha llevado a la luz mayor, que es el objetivo que tiene la luz menor. Y cuando ya me ha llevado a la luz mayor, ya no puedo decir tampoco Elena White dice, porque ya me ha llevado a la sola escritura, que es el objetivo que tiene. ¿Están dándose cuenta? Ya les expliqué el año pasado que soy una persona que acepto el don profético, lógicamente. Pero claro, aceptar el don profético no significa que lo ponga por encima de la sola escritura. Tengo que ir a la escritura y
el don profético y cualquier otro don como el de pastor que yo creo que tengo, carismático, no simplemente de título de estudios, debe de someterse a la sola Escritura. Por descontado que Elena White nos puede ayudar dentro de su objetivo de ser la luz menor que me lleva a la luz mayor. Pero una vez que ya estoy en la luz mayor, ya se ha acabado eso. Ella misma dice, la única norma de fe es las Escrituras. Nunca me citéis, nunca me utilicéis mensajes selectos, tomo tercero. Tenéis la palabra de verdad, la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bien, no me voy a repetir porque esto ya lo tratamos la semana pasada, iba a decir, el año pasado. Bien, observar pues. Leed el capítulo 12 de Daniel porque es muy importante para el pueblo de Dios actual. Yo ahora veo el capítulo 12 de Daniel y como están los 1290 días y los 1365 días, dicen ellos, en la forma de argumentar, puesto que es muy importante para el pueblo de Dios actual, estos 1290 días y 1365 días no pueden ser día-año, porque no entra, no cabe. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que dice realmente Elena White? ¿Leed el capítulo 12 de Daniel? Pues leámoslo, estudiémoslo. ¿Por qué es muy importante para el pueblo de Dios actual? Bueno, pues muy bien, vamos a leer el capítulo 12 de Daniel y vamos a descubrir por qué es importante para el pueblo de Dios actual. No porque realmente los 1290 días y los 1335 días vayan a ser literales, sino porque al leer el capítulo 12 de Daniel quizás nos vayamos a sorprender y nos sorprendamos con él. Segundo argumento. Ya ven cómo empiezan. Quien mal empieza, mal acaba. Esto dice el dicho castellano exportado a todos los países de habla española. Bien, entonces, versículo primero. Vayamos al versículo primero. Vamos a hacer una incursión en el texto. En aquel tiempo se levantará Miguel. 12.1. Ya aquí podríamos escribir un libro, no tan grueso como el mío, como los míos, pero ya con este solo versículo y esta misma palabra ya habría que escribir un libro. Observen todos los detalles. Jesucristo, cuando habla al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le dice a Jesucristo, te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 63-64. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, 63-64. Y entonces Jesucristo le dice, tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. Y cuando leemos en Marcos, por ejemplo, en el instante último en el que se nos dice, Evangelio de San Marcos, capítulo 83 del Evangelio de San Marcos, es que es el último capítulo. Capítulo 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Si ahora vamos a Pablo, las epístolas de Pablo, vamos a Hebreos, por ejemplo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 3, el cual, ese Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. En el versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es decir, que durante todo el tiempo que está poniendo a los enemigos por estrado de sus pies, está sentado a la diestra de Dios. Sentado. Si vamos al capítulo 8 de Hebreos, pues pasa lo mismo. Dice el capítulo 8, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra
del trono de la majestad en los cielos. Y si leemos el capítulo 10 de Hebreos, el versículo 12 y 13, lo mismo. Y si leemos otros pasajes del Nuevo Testamento, lo mismo. Es decir, Jesucristo en estos momentos todavía sigue sentado a la diestra de Dios. Y este es un sentido que nosotros tenemos que comprender. Estar sentado a la diestra de Dios no significa que está sentado en una pose de sentado, sino que la función que hacía el que estaba sentado a la diestra del rey, que era el cumplir la misión que el rey le encomendaba, esa función la está haciendo ahora Jesucristo a la diestra de Dios. Es decir, está cumpliendo una misión celeste de acabar con los enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios son el pecado, hermanos y hermanas, la muerte, los sistemas de maldad, el maligno. Y por lo tanto, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios para acabar con esos enemigos durante todo su ministerio sacerdotal. Pero ahora, en el versículo 1 del capítulo 12, se nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. La versión masorética hebrea y la versión Septuaginta pues tienen la expresión se puso de pie. Estaba sentado y se puso de pie. Si el estar sentado está identificando a la función de acabar con los enemigos de Dios, el levantarse significa que ya ha terminado y por lo tanto ha llegado el fin del tiempo de gracia. Entonces podemos ubicar cronológicamente perfectamente este versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Segundo argumento que tienen estas personas, que creen que son literales. El capítulo 12 de Daniel, dicen ellos, no es un capítulo que contenga cuernos y bestias, dicen ellos. Por lo tanto, es un lenguaje literal el que se utiliza. No es lenguaje profético, sino literal. Esto me hace a mí mucha gracia y además me ha hecho toser, fíjate. ¿Estaba ya yendo bien? Ah, a mí no lo sé, sí, si quieres. A mí igual me da. Entonces estaba diciendo, Amado, no te rías, mira que eres pillo, ¿eh? Es que nos conocemos ya mucho, él y yo. Bueno, desde hace ya una montonada de años. Bien, entonces bueno, ten cuidado. Pero ¿cómo se te habrá ocurrido semejante cosa? De todas formas, prepara una pila porque se está gastando, ¿eh? No hace falta saber la profecía del capítulo 12 para saber que se está gastando la pila un poco.
Gracias. Bueno, entonces estaba diciendo que el siguiente argumento viene a decir lo siguiente. Puesto que dicen ellos, claro, puesto que el capítulo 12 de Daniel es literal, es un lenguaje narrativo en el que no aparecen ni cuernos ni bestias, entonces los 1290 días y los 1335 días son literales. ¿Se dan cuenta en este segundo argumento? Tomen nota, porque no muy lejos de aquí a lo mejor se lo sacan y tienen que estar preparados para poder responder. Entonces ellos dicen, atención, dicen ellos, y digo yo, ¿en el capítulo 2 de Daniel aparecen cuernos y bestias? En el capítulo 2 de Daniel, ¿aparecen cuernos y bestias? ¿La profecía que nos habla allí de la estatua es apocalíptica? ¿Es lenguaje apocalíptico? ¿Sí o no? Sí. Y no hay cuernos ni bestias. ¿Qué es un lenguaje apocalíptico? Lo primero que tienen que hacer es explicarnos lo que ellos entienden por lenguaje apocalíptico. Y de esta manera nos estaremos basando en una misma terminología y en un mismo terreno. Lenguaje apocalíptico es aquel que mezcla lo narrativo con lo metafórico y lo une, ese lenguaje. Entonces, fíjense bien, les voy a hacer una pregunta. En aquel tiempo se levantará Miguel. Se levantará Miguel. En aquel tiempo. Literal, se lo voy a preguntar a esta señora que tiene cara de inteligente. Sí, vamos a ver. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Literal o simbólico? En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Literal o simbólico? Literal. Literal. En aquel tiempo. En aquel tiempo Hay se que levantará Miguel. determinar ahora el Literal. tiempo. ¿De dónde se levanta? ¿De la cama o del colchón? Porque ha cesado su función de... Su función. Su función. Luego, entonces no es literal. Porque dices que se ha levantado de la función no es algo literal. Pero una función es una actividad. Sí, es una actividad. Pero la función, ¿es literal o no es literal? Hemos dicho que no se sienta de una forma literal, que está expresando una función. Luego, entonces, ahora el levantarse no es literal, sino simbólica. Espérate, que ya sé por dónde vas, que ya sé lo que te pasa. Lo que te pasa, te voy a decir lo que es. Cuando digo simbólico, todo el mundo se asusta, porque piensa que lo simbólico no es real. Pero lo simbólico es real. Lo que tenemos que hacer es reducir el símbolo a su realidad. ¿Están entendiendo? Tenemos que reducir el símbolo a la realidad. Por lo tanto, el símbolo no hace perder la realidad. El símbolo representa a algo que una vez que lo descubra, entonces lo reduciré a la realidad. Atención ahora. Atención. Miren. No cabe duda que levantarse no es literal, porque no se levanta de la cama ni se levanta de una forma literal. Se levanta, representa a una nueva función que está realizando. Una nueva función distinta a cuando estaba sentado a la diestra de Dios. ¿Entendido? Eso es lenguaje apocalíptico. Ya lo creo, aunque no haya cuernos ni bestias. Sigamos leyendo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está dentro de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí ya verás a ver, como aquí, menudo follón que se va a armar ahora. Vamos a ver. Libro, ¿literal o simbólico? No, yo pregunto. Libro, el término libro que aparece ahí, ¿es literal o simbólico? Si no os ponéis de acuerdo entre vosotros, ¿cómo va? A ver. Donde están registrados. Luego, ¿es literal o simbólico el libro?
O sea, un libro encuadernado en pasta con... Claro, claro, lo que quiere decir que el profeta se ha visto obligado a utilizar el término libro de acuerdo al libro que tiene para explicarme precisamente que en la memoria de Dios están registrados absolutamente todos y que de esa memoria de Dios se proyecta a quien a Dios le da la gana, entre ellos los ángeles, y entonces proyecta también los nombres. Lo que quiere decir que no está desencaminado cuando me está diciendo que lo que representa es un registro. Hay una realidad, reduzco el símbolo del libro, lo reduzco a su realidad. Y su realidad es que un libro sirve para registrar y para escribir cosas. Muy bien, pues Dios tiene un método de registrar y de escribir cosas. Esto es lo que nos está representando el libro. Lo que quiere decir que se trata de un lenguaje apocalíptico, en el que se mezcla lo narrativo y lo simbólico. Y lo simbólico tenemos que reducirlo a su realidad. No te preocupes, el que no aciertes ninguna, no te preocupes, porque yo esto se lo pregunto a ciertos pastores que he tenido en reuniones y tampoco aciertan, o sea que no pasa nada. Fíjate bien, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿literal o simbólico? ¿Te das cuenta? Literal. Es que esta hermana está con lo literal de una forma tremenda. Piensa un poco. O sea, en el camping, están en un camping. Vale, vamos a ver si es literal o simbólico. Repito que tú te está pasando lo que he dicho al principio. Piensas que lo simbólico no es real. Y lo simbólico es real. Lo que pasa es que tienes que reducir el símbolo a la realidad. Tienes que reducir el símbolo a la realidad. Es que entre el vaso y esto a veces me confundo. Menos mal que tenéis buen humor. Y yo también, que conste. Pero mira, se me está yendo el picor de la garganta, fíjate tú. Y hablando, precisamente. Yo creo que la risa quita los virus. Yo creo que sí. Vamos a ver este punto cerca. Lázaro duerme. Dicen los discípulos, pues si duerme, ya se despertará. Lázaro duerme. No entienden. Fíjate si es literal que no entienden. Dice, fíjate si es literal que no entienden. Y dice, Lázaro está muerto. Y entonces ellos ya se desmoronan porque no saben lo que les está queriendo decir Jesús. Nosotros hemos adoptado ya la metáfora del sueño de la muerte. Fíjate lo que he dicho. Nosotros hemos adoptado la metáfora del sueño de la muerte a nuestro lenguaje normal. Pero no ellos. Ellos cuando le están diciendo Lázaro duerme, ellos están entendiendo que está dormido. Cuando ahora les dice Jesús, Lázaro está muerto, entonces ellos dicen, ostras, ¿qué nos estaba queriendo decir cuando ha dicho Lázaro duerme? Lo que quiere decir que esto es una metáfora que Daniel no tenía por qué entenderla. Porque dice aquí, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, aquí ya viene el lenguaje narrativo, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y aquí el lenguaje narrativo, mezclado con la metáfora, nos ayuda a comprender que esa metáfora del sueño se está refiriendo a la muerte y que tras esa muerte habrá una resurrección. ¿Están entendiendo? Pero esto es lenguaje apocalíptico. No es lenguaje literal. Sigamos. Versículo 3. Aquí sí que lo vas a decir bien, ya lo verás. Los entendidos, versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, imagínense cómo debo de resplandar, el resplandor que debo de despedir yo dentro de mi calva y junto a mi calva, el resplandor que debo de estar manifestando ahora, en estos momentos. Porque dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Literal o simbólico esto? Es un simbolismo. Correcto,
Casi me atrevo a decir que le aplaudáis. ¿En serio? Cada vez, claro. Pero no es literal, es simbólico. Y ahora tenemos que reducir el símbolo a la realidad. ¿Qué es lo que me quiere decir la realidad de esto? Pues que los entendidos han adquirido una sabiduría que Dios les da para poder entender la profecía o para poder entender la palabra de Dios. Y entonces eso es como si resplandecieran como una estrella que emite luz. ¿Entiendes? Muy bien. Sigamos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cierra y sella. ¿Tú qué crees? ¿Literal o simbólico? Y sella. ¿Literal o simbólico? Sí, pero ¿el sello qué es? ¿Un sello literal que vas a la estafeta de correos y entonces te coge, pum, y te pone el sello? Simbólico, muy bien, correcto. Otro aplauso para ella. Sí, señor, lo está haciendo bien. ¿Te das cuenta? Lo que quiere decir que este libro es un libro que tiene un lenguaje apocalíptico, este libro, Daniel, el capítulo 12 de Daniel. Sigamos. Yo, Daniel, miré, versículo 5, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿De estas maravillas? No os estoy queriendo utilizar las palabras hebreas ahora, para ganar tiempo. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Atención, el tercer argumento de estas personas equivocadas. Las maravillas, dicen ellos, son las maravillas que hace Miguel. Es decir, las maravillas de... En aquel entonces, versículo 1, final del versículo 1, pero en aquel entonces será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán libertados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos dicen, las maravillas son la liberación que hace Miguel en aquel tiempo que se levanta y al mismo tiempo que hace esa maravilla, también la maravilla de la resurrección. El argumento está claro. Si las maravillas son las de Miguel y son las que se hacen a partir del momento que se levanta, es decir, al fin ya del tiempo, ya no hay posibilidad de que los 1290 días serán día-año. Porque no vas a poner ahora 1290 años o 1335 años. Antes de llegar al texto ya te dicen, no. Las maravillas son las maravillas de Daniel. Retened esta idea y este argumento, porque vamos a descubrir en el texto a quién se está refiriendo en las maravillas. Sigamos leyendo. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 6. Ellos ya, antes de que leas el versículo 7, ya te dicen, no, se está refiriendo a las maravillas de Miguel. Efectivamente, si fueran las maravillas de Miguel, estos días tendrían que ser literales, porque ya no cabe día-año. Si fueran las maravillas de Miguel. Pero sigamos leyendo. Respuesta. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Pero señores, ¡qué maravillas! ¿A quién aplica el término maravillas el libro de Daniel? ¿A quién? Se les voy a decir muy claramente. Vayamos al capítulo 11 de Daniel. Capítulo 11, un poquito antes. Versículo 36. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará.
y hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En el capítulo 8, versículo 11 y 12, el término que aparece en el capítulo 12, cuando habla de maravillas, utiliza el término japalaot, que es un sustantivo con artículo, japalaot, en hebreo. Y esto en el capítulo 12, versículo 6, maravillas. Pues bien, cuando vamos al término que aparece en 11:36, ese término maravillas es también de la misma raíz que japalaot, es decir, wenit laot. Daniel 8:24 me utiliza también la misma raíz de japalaot, la misma. En el capítulo 11, como hemos dicho, en 11:36, habló maravillas y utiliza el término maravillas, el mismo término, japalaot, que utiliza en 12:6. Y en 8:24 utiliza la misma terminología para aplicársela al cuerno pequeño en su segunda realidad histórica. Lo que quiere decir que las maravillas, el libro de Daniel, no se las aplica al sistema de bondad, sino que se lo aplica a un sistema de maldad. Cuerno pequeño, de Daniel 7 y Daniel 8, en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 11 y en el versículo 25, dice que habla grandes palabras y que hace grandes hechos, que es sinónimo de maravillas, lo que hace ese cuerno pequeño. Y entonces ahora, en la pregunta, en el versículo 6 dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Japalot. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Dónde sale la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? ¿Me lo quieren decir? ¿En dónde sale? ¿En Daniel qué? Daniel 7:25. ¿Y a quién aplica Daniel 7:25? Al cuerno pequeño. Luego entonces está diciendo: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el término maravillas que se ha estado utilizando a lo largo del libro de Daniel, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 11, está aplicando o bien al cuerno pequeño o bien al rey del norte en su periodo final. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo, sí o no? Lo que quiere decir que lo primero que tenemos que hacer para identificar al que hace las maravillas es ir al libro de Daniel y comprobar a quién se aplica el término maravillas. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Todavía no he tirado por tierra lo de las maravillas aplicadas a Miguel. Todavía. Pero ahora lo veremos. Bien. Versículo 8. Yo oí, mas no entendí. Es que Daniel también no entiende. Es decir, que no solamente no entendemos nosotros, sino que él tampoco entendía. Y dice: yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Es decir, vuelve a repetir, a insistir en la pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Tenemos por un lado identificadas las maravillas. Las maravillas se utiliza el mismo término para el cuerno pequeño de Daniel 8, un término semejante, similar para el cuerno pequeño de Daniel 7. El periodo profético de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo se aplica al cuerno pequeño de Daniel 7, que es la segunda realidad histórica, cuerno pequeño de Daniel 8, y se aplica al rey del norte en su proceso final en el capítulo 11 de Daniel. Por lo tanto, tenemos identificadas las maravillas a las que se está haciendo alusión. Pero ahora, fíjense bien,
Estén ahora muy concentrados, pero no se me duerman. Yo oí versículo 8, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, observen, anda, Daniel, estas palabras que tú no entiendes están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Fíjense que en el versículo 4 del capítulo 12, Daniel dice, cierra y sella. Eso es un imperativo presente, un imperativo en forma cal dentro del hebreo. Y dice, cierra, setón, sella, jatón. Y ahora se está utilizando un participio. Estas palabras que tú no entiendes están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora observen lo que dice a continuación. Vamos a saltarnos el versículo 10, luego lo leeremos. Versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. La lectura que acabo de hacer del texto es lo que dice el original. Sus Biblias dicen desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta poner la abominación desoladora, pero ese hasta no existe. Hasta con H en este caso. Entonces dice el texto, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, es un texto idéntico y paralelo al versículo 31. Se levantarán del capítulo 11, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Y entonces aquí se me está diciendo, desde que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Muy bien. Volvamos otra vez al versículo 6 y veamos ahora, ligando absolutamente todo. Escuchen bien, Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Qué maravillas? Las maravillas del cuerno pequeño, porque es el término que se utiliza para el cuerno pequeño. Las maravillas del rey del norte en su proceso final, las maravillas que realiza ese rey del norte. Y dice ahora, el que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Periodo profético que se aplica al cuerno pequeño de Daniel 7. ¿De acuerdo? Pues ahora observen. Observen. Yo oí, versículo 8, pero no entendí. ¿Por qué no entiende Daniel? ¿Saben por qué no entiende Daniel? No. Hay una razón que es fundamental. Cuando utiliza el término maravillas, Daniel se da cuenta que el término maravillas aparece en el capítulo 11, 36, aplicado al rey del norte. Pero cuando ahora se le responde con un periodo profético, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que se aplica al cuerno pequeño Daniel 7, dice, ostras, esto es inaudito. O una de dos. O no entiendo nada, o realmente el cuerno pequeño Daniel 7 es el mismo sistema que el rey del norte del capítulo 11. Porque por un lado se está utilizando hasta cuándo será el fin de las maravillas, hasta cuándo durarán las maravillas, que se refieren al rey del norte del capítulo 11, y se le responde con un periodo profético que dura el sistema de maldad cuerno pequeño, identificando los dos sistemas de maldad. Y Daniel eso no lo había entendido. Y el capítulo de Daniel le ayuda a comprenderlo. Y ahora observen. Esto que tú no entiendes, Daniel, versículo 9,
son palabras que ya están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lo que quiere decir que esas palabras están en los capítulos anteriores. No son nuevas. Y ahora le dice el ángel, le dice la inspiración. Te voy a poner 2 ejemplos de maravillas, para que así ya no te quepa ninguna duda. Desde que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Vaya, ¿es Miguel quien quita el continuo y pone la abominación desoladora? Contéstenme, por favor. ¡No! ¿Quién hace esas maravillas de quitar el continuo para poner la abominación desoladora? ¡Contéstenme! El cuerno pequeño. ¿Cómo puedo identificar las maravillas precisamente con Miguel? Se está refiriendo a las maravillas del sistema de maldad. Hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Y los que vivan esa historia tendrán oportunidad de comprobarlo. Desde que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora. ¿Qué es el continuo? Capítulo 8 de Daniel. Rápido, ¿eh? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? 6:15, está bien. La cantidad de cosas que he llegado a decir, ¿eh? Desde las 5:15, ¿no?, que hemos empezado, o 5:30, porque han estado los del Club de Conquistadores. ¿Sí o no? ¿A qué hora han acabado los del Club de Conquistadores? Relájate. Bien, entonces fíjense ahora, atención, capítulo 8 de Daniel. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, versículo 9, que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Todo esto se está refiriendo al cuerno pequeño en su primera fase, que es Roma imperial. Primera fase, primera realidad histórica. Versículo 11. Y aún se engrandeció, sigue siendo el sujeto el propio cuerno pequeño, pero ahora ya en una segunda realidad histórica. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él, por el cuerno, fue quitado el continuo. Y en lugar de un santuario fue echado por tierra. Claro, algunos dicen, pero bueno, ¿cómo quita el cuerno el continuo del príncipe que está en el cielo? ¿Y cómo lo echa por tierra a su santuario? Pues señores, estamos hablando en términos proféticos apocalípticos. Y es muy claro. ¿Cómo quita el continuo? Pues no permitiendo acceso directo al continuo ministerio sacerdotal de Jesucristo. Y entonces durante la historia ha creado este poder un continuo distinto y paralelo al continuo del príncipe, que es el continuo de la misa. Ha creado su propio sacerdocio. Ha creado su propio sistema. Y eso ha permitido, o no ha permitido, según cómo se mire, ha permitido que muchas personas no hayan tenido la oportunidad de tener acceso directo. ¿Me están entendiendo? Y así se quita el continuo del príncipe, quitándolo de la mente de los seres humanos, creando una ideología distinta a la ideología que Dios pone desde el punto de vista de un santuario celeste. Y ahora dice, y echó por tierra el santuario. Es decir, desvalorizó el santuario de Dios, el santuario celeste, tanto que ni siquiera dice que existe. Sí, de vez en cuando algún escritor dice algo de ese santuario celeste, pero de una forma muy parca y no deteniéndose en lo que se tiene que detener. Porque claro, ese santuario tiene un príncipe y tiene un sumo sacerdote. Y por lo tanto, nadie se puede arrogar ahora ser sumo pontífice. Entonces, el continuo lo quita el cuerno y se lo quita al príncipe. La palabra continuo, cuando tiene
artículo determinado, tomen nota de esto, cuando lleva artículo determinado siempre significa algo relacionado con el santuario. Siempre, sin excepción. Todas las veces que aparece continuo en Daniel, viene con artículo determinado, hatamid, el continuo. Por lo tanto, desde que se ha quitado el continuo, para poner la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Lo estoy haciendo rápido para no entretenerles demasiado. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército. Fíjense bien. ¿Qué objetivo tiene, qué sentido tiene quitar el continuo del príncipe? Atención, si este sistema hubiera seguido manteniendo este sistema al sumo sacerdote, Jesucristo, en el santuario celeste, con todo lo que está diciéndonos la Biblia de ese continuo del príncipe, le era imposible presentarse como sumo pontífice. ¿Qué dice? Que Dios le ha dado el sumo pontificado a él. Pero la expresión pontifex maximus es una expresión pagana en el que abarca tanto la autoridad temporal como la autoridad espiritual, la autoridad plena. Y lógicamente, para lograr eso delante de los reyes y otras personas que en aquel entonces tenían autoridad, cuando se creó, era necesario presentar a un Cristo desvalorizado. Era necesario presentar a un Cristo sin su continuo. Era necesario presentar a un Jesucristo sin la clave del sumo sacerdocio. Porque de esta manera se podía presentar él a sí mismo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesucristo cuando asciende. Y este poder dice que ha sido nombrado vicario de Cristo, sustituto de Cristo aquí en la tierra. Y por lo tanto, le pertenece ese poder total, pleno. Y es así como se presenta ante las autoridades en aquella época cuando empieza todo el proceso. Y al presentarse delante de esas autoridades, se presenta con el poder absoluto de tener el sumo pontificado y entonces presenta a un Cristo desvalorizado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Digan amén, pues. Miren, yo les voy a decir algo, porque se lo van a encontrar dentro de poco en algunas publicaciones. Sobre todo publicaciones foráneas. ¿Entienden el término foráneo? O se les explico el término foráneo. Foránea significa que parece que son nuestras, pero que no son nuestras. Que son de fuera, pero que a veces aparece el nombre nuestro. Alguien, así de pasada, no les voy a decir que estaba tratando en la revista Spectrum. ¿Han oído hablar de la revista Spectrum alguna vez? ¿Y de Adventist Today han oído hablar alguna vez? Bueno. Entonces apareció un artículo el otro día donde, de una manera camuflada, un autor que pasa como adventista decía: en Japón no entienden esto del sistema papal porque, claro, en Japón y en otros muchos países el papado nunca ha tenido ningún poder ni ninguna importancia. ¿Están entendiendo lo que les estoy queriendo decir? Porque, claro, yo aquí estoy leyendo la profecía y me está presentando este sistema de maldad
identificando a quien identifica y, lógicamente, a nosotros en Occidente nos dice algo. Pero en Oriente, claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando este sistema se inicia, Japón no existía. Existía, pero no tenía importancia de ninguna clase. Ni tenía valor, ni creaba ninguna, o sea, no tenía relevancia en la historia. Lo mismo que China. China ahora se le está permitiendo muchas cosas. Ya veremos cómo acaba todo. Pero China, en aquel entonces es como si no existiera. Estaba bajo el poder de Occidente. Y lo ha estado hasta hace poco, hasta que se instauró el comunismo en el siglo XX. Es decir, hace 2 días. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que, por un lado, en 1798 sabemos que recibe una herida mortal y, por lo tanto, en estos tiempos modernos, este sistema ya no está actuando con el poder que actuaba antes. Recibió una herida mortal y se nos profetiza que esa herida mortal será curada. Y ya lo creo que será curada. Y tenemos ya situaciones que nosotros podemos contemplar. Pero las cosas ya no son como eran antes. Ahora ya no se presenta de una manera en la que corta cabezas. Ahora se presenta de una manera en la que recompone cabezas. Pero eso es dentro del camino hacia el poder. Y una vez que ya tenga el poder, ¿qué ocurrirá? ¿Qué puede ocurrir? Esto nos lo advierte la propia profecía. Primeramente hay una herida mortal. Durante ese tiempo que dura la herida mortal ya no tiene la eficacia que tenía, etc. Bien, desde que se ha quitado el continuo, para poner la abominación desoladora. La abominación desoladora es la unión de Iglesia y Estado. Es decir, es el intento de presentar a un príncipe sin su continuo, desvalorizándolo y entonces presentando un sistema político y religioso que le puede conceder el poder total. ¿Están entendiendo? Pues eso es quitar el continuo para poner la abominación desoladora. La abominación desoladora es que este poder piensa que Dios le ha otorgado la autoridad suprema, al estilo de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma. Pero la autoridad suprema no la ha dado Dios a nadie. Muy bien, volvamos al capítulo 12. ¿Por qué es importante que estudiemos el capítulo 12 de Daniel? Leed el capítulo 12 de Daniel porque es muy importante para el pueblo de Dios actual. Bien, vamos a resumir las ideas que hemos obtenido hasta ahora. ¿De acuerdo? Bien. Primer argumento. Por cuanto el libro de Daniel es importante para el pueblo de Dios actual, debemos de entender los 1290 días y los 1335 días literales. Evidentemente, este argumento creo que no tiene base. ¿Están de acuerdo conmigo de que no tiene base? Todavía no hemos presentado por qué es importante que leamos el capítulo 12 de Daniel para el pueblo de Dios actual. Ahora lo vamos a responder dentro de unos instantes. El siguiente argumento es que el capítulo 12 de Daniel no es un capítulo apocalíptico, sino que es un capítulo literal. Hemos visto que no es cierto. Y esta hermana nos lo ha descubierto de una forma palpable, de que el capítulo 12 de Daniel es una mezcla de simbolismos, metáforas con lenguaje narrativo. Y en algunos instantes es un lenguaje hermético ese capítulo 12 de Daniel. Y el siguiente argumento era que las maravillas aplican a Miguel. Y entonces sacaban la siguiente deducción. Si las maravillas aplican a Miguel, entonces Miguel, que se suscita al final de los tiempos, ya no cabe que apliquemos las 1290 días y los 1335 días y los 1260 días como día-año, porque ya no cabe eso.
ahora 1260 años más. No, tienen que ser literales. Pero ya vemos que las maravillas no aplican a Daniel, perdón, a Miguel, sino que aplican al sistema de maldad Cuerno Pequeño o Rey del Norte o Cuerno Pequeño en su segunda realidad histórica. Porque se me está diciendo dos ejemplos de maravillas. Quitar el continuo para poner la abominación desoladora. Eso evidentemente no lo hace Miguel, sino que lo hace precisamente el sistema de maldad Cuerno Pequeño. Por lo tanto, las maravillas no aplican a Miguel. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De acuerdo a la exposición que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Amén. Muy bien. Intentemos responder ahora el último argumento. ¿Por qué debemos de leer el capítulo 12 de Daniel y por qué es muy importante para el pueblo de Dios actual? Observen. Desde el tiempo que se ha quitado, versículo 11, el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bien, vamos a intentar, sin pizarra, vamos a intentar que su imaginación sea capaz de seguir las cuentas y la numerología que les voy a presentar, sin que se me duerma nadie. Que ya les veo que están un poco haciendo sopor. Miren, atención. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Desde que dice, sepa pues, dice, el cual alzó su diestra y su siniestra y juró por el que vive por los siglos, que será tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, las maravillas del Cuerno Pequeño, las maravillas del Rey del Norte van a durar 1260 días antes de recibir la herida mortal. ¿De acuerdo? Durante esos 1260 días proféticos o años, 1260 años, el Cuerno Pequeño o el Rey del Norte iba a estar haciendo maravillas. Muy bien. Ahora dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y entonces ahora observen bien el detalle. La respuesta de Daniel es, anda Daniel, estate tranquilo. Estas palabras que tú no entiendes son de las que están ya cerradas y selladas. Y por lo tanto tendríamos que ir al libro de Daniel para comprender a qué aplican estas palabras que están cerradas y selladas ya. Y ya lo hemos hecho. Pero ahora sigue. Y fíjense lo que dice aquí. Te voy a poner dos ejemplos de maravillas. Uno, quitar el continuo. Y otro, poner la abominación desoladora. Ninguna de estas dos cosas las ha hecho Miguel, sino el sistema de maldad Cuerno Pequeño o Rey del Norte o Cuerno Pequeño en su segunda fase. Por lo tanto, seguimos claramente el texto. Y ahora dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí ha cambiado de la cifra 1260 días a 1290 días. Evidentemente son 30 días más, evidentemente son 30 años más. Pero la pregunta es la misma. La pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí pero no entendí. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Y entonces le pone el ejemplo de dos maravillas. Por lo tanto, los 1290 días, díganme que lo están entendiendo. El comienzo de los 1290 días tiene que ser el mismo comienzo de los 1260 días. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Oí, no entendí. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Pues mira, te voy a poner dos ejemplos de maravillas, quitar el continuo para poner la abominación desoladora. Y entonces se me dicen 1290 días. ¿Por qué se añaden 30 años más? Atención, lo que voy a decir. El argumento de lo absurdo viene ahora. Puesto que ninguna publicación adventista, dicen ellos, nos explica el por qué se añaden aquí 30 años más, eso quiere decir de que el asunto no está claro. Y por lo tanto nuestra interpretación, la de los días literales, podría caber. Yo creo que esto es
Una tontería de las más gordas que se puede uno imaginar. No lo sé, a ustedes lo que les parecerá, pero es que esta forma de argumentar, porque observen bien lo que hemos hecho nosotros. Leed el capítulo de Daniel. Esto es lo que hemos hecho. Leer el capítulo de Daniel, seguir el texto y ver lo que da de sí el texto. Y sin tener que mirar la historia, el texto nos está identificando las maravillas con el rey del norte y el cuerno pequeño. Las maravillas, quitar el continuo y la abominación desoladora, la está identificando con el cuerno pequeño y el rey del norte. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene lo de los 30 años más? Sencillamente, atención, perdón, antes he dicho algo que me he equivocado. Atención, es que ahora la mente me lo dice. La pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La nueva pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Te voy a incluir dos maravillas. Quitar el continuo para poner la abominación desoladora. Quiere decir que el final de los 1260 días y el final de los 1290 días, ¿cuál será el fin de estas cosas? Tiene que ser el mismo. Es decir, 1798, el mismo. Pero evidentemente, 1290 días tiene 30 años más, lo que quiere decir que tienen que empezar 30 años antes. Lo que quiere decir que si es en el 538, cuando empiezan los 1260 días, y estoy hablando de memoria porque creo que ustedes eso sí que lo saben, y el que no lo sepa que lo aprenda. ¿Me están entendiendo, no? Lo del 538 y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, 30 años más sería el 508, ¿sí o no? 508. Y entonces dicen estas personas, por cuanto nadie dice que ocurrió en el 508, ni justifican el comienzo del 508 de quitar el continuo para poner la abominación desoladora, nosotros seguimos con la nuestra. Pero no es así como se estudia la Biblia. Se estudia como hemos mostrado que se tiene que estudiar. Pero sí que hay respuestas a eso. 508, quitar el continuo para poner la abominación desoladora. En el mismo 508 se va a quitar el continuo para poner la abominación desoladora. ¿Qué ocurrió en el 508? Una cita representativa de las muchas citas católicas que hay. Al comienzo del siglo VI se impuso la misa pontifical, dice la cita católica, las citas católicas. Desde el comienzo del siglo VI se impuso la misa pontifical. El pontífice iba visitando ciudades, como ahora hace, y entonces el pueblo salía a recibirle, el rey, el emperador, etcétera, se arrodillaban ante la Eucaristía que llevaba encima, se arrodillaban ante la Eucaristía, pero al mismo tiempo se estaban arrodillando delante del que llevaba la Eucaristía también. Eso lo hacía con pillería, ¿no? En ese sentido. Y entonces, a comienzos del siglo VI, la misa pontifical se impuso en Occidente. No nos dice que fuera en el 508, nos dice que al comienzo del siglo VI la misa pontifical se impuso en Occidente. Es decir, que ese quitar el continuo para poner la abominación desoladora comenzó en el siglo VI. ¿Y cuándo se pone la abominación desoladora? 508, exactamente el 508, y eso está registrado en la historia de una manera extraordinaria. Y yo he recogido una gran cantidad de citas históricas. 508. El obispo de París, en representación del Papa, impone a Clodoveo como rey de derecho divino. Es decir, el Papa delega la autoridad temporal a este emperador que desde entonces se une política y religión, se impone la abominación desoladora después de haberse quitado el continuo, de haber presentado un sistema que desvaloriza al príncipe. En el 508, pues,
Pero ¿cómo se llega a este punto? A partir del 490 y tantos, Clodoveo va conquistando reinos arrianos que les impone la religión católica y que, lógicamente, los bautiza católicos. Eran arrianos. En el 508 ha barrido ya toda Europa del arrianismo. Y entonces el Papa le delega el poder temporal y le otorga el ser rey de derecho divino, Clodoveo. Y esto acontece en el año 508. Desde que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días, 1290 años. Y nos vamos hasta hasta 1798. Y ahora observen el texto. Bienaventurado, versículo 12, el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué significa esto? Bienaventurado, tanto el que esté estudiando la profecía en la actualidad, bienaventurado, tanto aquellos que estaban viviendo en esa época de los 1335 días o de los 1290 días que se estaban acabando en 1798, bienaventurados aquellos que están comprendiendo eso y están viviendo esa situación y que lleguen hasta los 1335 días. ¿Por qué? Porque los 1335 días nos llevan al límite de 1843 y 1844. Llegarán a comprobar el origen de la Iglesia cristiana adventista. Es decir, llegarán a comprobar, a partir del límite de 1843 y 44, llegarán a comprobar el final de los 2300 días, el santuario será purificado y la predicación sobre todas estas cuestiones, porque aquel que predique que a los 2300 días el santuario será Nisdak, aquel que lo predica, queda automáticamente identificado por la profecía como el comunicador, como el representante del pueblo de Dios aquí en la tierra. ¿Están entendiendo? Bienaventurado el que tenga la oportunidad de poder leer el capítulo 12 de Daniel y llegue a comprobar que está siendo identificado como un protagonista escogido por Dios para preparar a un pueblo para el retorno de Jesucristo. ¿Están entendiendo? Pues ya tenemos el último argumento. Tenemos que leer el capítulo 12 de Daniel para asegurarnos de que nosotros estamos siendo identificados por la profecía y que a nivel individual estamos cumpliendo con nuestra actitud, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ser evangélica, estamos cumpliendo las máximas que nos exige la profecía. ¿Entienden? ¿Están entendiendo? Sorprendente. Tienen la oportunidad de hacer preguntas. Hemos llegado al final. Adelante. Sí. Ahora sí que... A ver. Bien. Mirad. ¿Estás tú? ¿Hay alguien más? El último argumento que dio. Gerard Fandel también pone un argumento más, lo de los 1335 días. Él dice que termina en 1844, 43, y por lo tanto, sí, y por lo tanto también podría implicar la bendición que tienen aquellos que duermen en el mensaje del tercer ángel, y podría ser la resurrección especial. ¿Es válida? No. Absolutamente no. Y voy a decir por qué. He querido editar el texto del versículo 2. Mirad. Repasaros las 28 doctrinas. Y si encontráis la resurrección especial, pues os regalaré un libro. Lo que quiere decir que la Iglesia Adventista, desde el punto de vista oficial, no acepta la resurrección especial. Y no la acepta por varios motivos. Primero, otra vez se empieza mal.
y los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Y entonces Elena White utiliza el texto de los que mueren en el mensaje del tercer ángel serán resucitados. Y Elena White entonces pone el texto de Daniel 12:2. Pero eso no es un argumento, señores. Ahí lo que está diciendo Elena White es que el pueblo de Dios, que está siendo considerado como una secta peligrosa, como un culto, aquí se diría culto, que no ha sido reconocido como una iglesia evangélica auténtica, algunos individualmente nos reconocen, pero a nivel general no, se nos critica. Las críticas han llegado hasta el extremo de llegar a decir que los adventistas, cuando realmente todas esas acusaciones se lleguen a formalizar, que los adventistas no van a resucitar, porque no son auténticos cristianos. Estas son críticas que se nos hacen, de diferentes maneras y de diferentes colores. Elena White, tenéis ahí un libro que escrito sobre la resurrección y que lo titulo Otro Evangelio, así es como lo titulo. Y escuchadme bien, ahí presento todas las citas de Elena White sobre la resurrección. En ninguna cita ella habla de resurrección especial de los adventistas. ¿Por qué? ¿Pero quiénes somos nosotros? Distintos a otros cristianos de otras épocas, distintos a los apóstoles, distintos a la Virgen María. ¿Pero quiénes somos nosotros? Somos cristianos, ni más ni menos. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. ¿Quieren buscar Primera de Corintios 15? Primero pues, Elena White no apoya la resurrección especial. Se utiliza una cita sacada de su contexto para apoyarlo. Pero Elena White se somete a la sola escritura y allí encontrarán citas donde ella habla de que los adventistas resucitarán con los demás en la resurrección única que hay. Ahí encontrarás las citas. Segundo argumento, capítulo 15 de Primera de Corintios. Quiero decir que ahí, en ese libro, hago una exégesis del versículo 2, solamente del versículo 2, sobre el tema de la resurrección. Y lo hago en hebreo, en griego, y no lo hago en árabe porque no conozco el árabe, pero si lo conociera también lo haría en árabe. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Aquí tendría que estar la cita. Aquí tendría que estar la cita. Pero no la hay. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, pecado, muerte, sistemas de maldad, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Señores, no hay cabida para ninguna resurrección especial más que la que me habla Apocalipsis 1:7, que es en el momento del retorno de Jesucristo y hay ciertos impíos que resucitan. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y es que en el momento de que viene Jesucristo están, por un lado, los impíos que están ahí y que tienen la oportunidad de contemplar esa venida,
los justos que están vivos, los justos que resucitan, todos ellos, y ciertos impíos que son catalogados como los que le traspasaron. Pero nada más. La Biblia no admite absolutamente nada más. La Conferencia General no presenta nada de esto en el libro sobre doctrinas. Y Elena White, cuando se leen todas las citas, todas que habla de la resurrección, yo he perdido, bueno, no he perdido el tiempo, sino que me he permitido el tiempo suficiente como para leer todas ellas. En ninguna de ellas, todo lo contrario, las citas que presento muestran que la resurrección de los adventistas es al mismo tiempo que las de los demás. Y incluye a Jaime White como que resucita en la primera resurrección, la que me habla la Biblia de la primera resurrección. Y la nomenclatura que me habla Daniel ahí de la resurrección es ni más ni menos que en esa época, en ese tiempo, se producirá la resurrección, y utiliza la nomenclatura muy parecida a la de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 5. Evangelio de San Juan. Dice así. Evangelio de San Juan, capítulo 5. No, así, capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos, oirán su voz. Es decir, tanto justos como impíos. Todos. Y los que hicieron lo bueno, resurrección de vida. Daniel hace también la diferencia. Los que son resucitados para vida, y luego dice a continuación el texto, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Claro, aquí no nos dice cuándo se produce la resurrección de condenación. Simplemente aquí junta las dos resurrecciones, la de los justos en una y la de los impíos en otra. Ahora, los demás textos nos explican cuándo acontece la resurrección de los impíos. Y la resurrección de los impíos acontece después de 1000 años, a excepción de los que le traspasaron. Y ahora observen el capítulo 6 de Juan, capítulo 6. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo que le diere el Padre. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Todos los textos que me menciona el capítulo 6 habla de la resurrección del último día exclusivamente para los justos, los muertos en Cristo. No hace ninguna diferencia. Mirad una cosa. Si nosotros claudicamos, aunque fuera en una sola cosa, respecto a la sola Escritura, nos metemos en un callejón sin salida. Creemos que todas nuestras doctrinas deben de estar defendidas con la sola Escritura. Y no en un texto que no dice nada de resurrección especial, sino que resucitarán. Además, si estudiáis el contexto como lo estudio yo allí, se está refiriendo al pueblo de Daniel. Al pueblo de Daniel. Es decir, aquellos del pueblo de Daniel que están inscritos en el libro. Que coincidirá esa resurrección con la resurrección de todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida, también en la época del Nuevo Testamento. Porque claro, no vamos a resucitar solamente cristianos de esta época. De esta época me refiero desde la primera venida hasta la segunda venida. También van a resucitar el propio Daniel. Tú, Daniel, espera que resucitarás en el último día. Y también Abraham. Y también Jacob.
Y Adán y Eva, me imagino que Eva sí que va a resucitar, ¿verdad? Porque se arrepintió. Es la que origina la, ¿cómo se llama esto? La línea de la simiente de la mujer. ¿Mm? Bien. ¿Alguna? ¿Está respondido? ¿Alguna otra pregunta más? Perdón, adelante. En el versículo 11 del capítulo 12. Capítulo 11. El capítulo 12, versículo 11 de Daniel. Sí, aclarar el qué. Donde dice, está hablando de dos incidentes. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo Sí. para poner la abominación desoladora, Sí, pues la mayoría de las Biblias dice tienen hasta. Y entonces esto trae una confusión de que está hablando de un periodo que se inicia en una época y entonces nos va a llevar hasta otra. Correcto. El- Ese el error no es nuestro, ni muchísimo menos. Al contrario, nosotros lo que hacemos es solucionar el error. Quiero deciros que si leéis la versión de la Biblia de Jerusalén, dice, desde que se ha quitado el continuo, para poner la abominación desoladora. Si leéis cualquier otra, casi todas las versiones que no sean las versiones protestantes de Valera o de Casoleo de la Reina, todas dicen quitar el continuo para poner la abominación desoladora. Eso fue un error que cometió pues el traductor y que, bueno, nos lo ha hecho cometer algunos más. Hay otros errores Sí, porque de ese tipo en la traducción. ese hasta cambia todo el panorama Totalmente, de lo que es. pero no viene hasta. Ajá, ok. Dice para poner la abominación desoladora. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Será posible? Que no me lo voy a quitar yo esto, que me lo quito, ya lo veréis. Sí. A ver si ya reviento un poquito y entonces reventando ya se me va. Adelante. ¿Otra pregunta? Estamos bien de tiempo, ¿eh? Hemos empezado a las 5:30 y son las 7 y eran 2 horas, o sea que llevamos media hora de cosa rarísima. Yo nunca hubiera pensado que hubiera acabado en 2 horas. Digo, en una hora y media. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Os animo. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Hay algo que necesitéis mayor clarificación? ¿Sí? Adelante, le vamos a dejar y luego a ti. Adelante, aquí la señorita. ¿Señorita o señora? ¿Sí? Señora, adelante. Ay. Me quedé con la duda en Daniel 12:5 y dice, y yo Daniel miré y he aquí otros dos que estaban en pie. ¿Quiénes son esos dos? Dice, el uno a este lado del río y el otro al lado. Vamos a Yo ver. pienso, un ángel, otro ángel, pero ¿quiénes son? Vale, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que es importante saberlo? No, pero... No es relevante, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar a ver si lo respondemos. A ver, dice aquí, y yo miré otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que ese varón vestido de lino lo arrastramos desde el capítulo 10. Y entonces lo identificamos lógicamente con Miguel y lo identificamos luego con Jesucristo en el Apocalipsis. Este no tiene pierde. Efectivamente, tienen que ser 2 ángeles, sí. 2 ángeles que están como varones. Sí. Adelante. Pastor, primero perdón por preguntar 2 veces, pero creo que no había otra pregunta. No importa. Más allá de las versiones que tienen los pastores, que no creo yo en esa posición de los futuristas y dispensacionalistas adventistas de los últimos 15 años, más allá de eso, ¿qué relevancia tiene como organización el hecho de que son 2 posiciones que nunca van a coincidir, ¿no? ¿Qué relevancia tiene y qué problemas podemos tener como organización? Bueno, me explico. Está muy interesante lo que planteas. En primer lugar, la Conferencia General, por medio del Comité de Investigación Bíblica, nunca ha aceptado esa interpretación de los días literales. Y han presentado el Comité de Investigación Bíblica argumentos dentro de Elena White, porque claro, como estos se utilizan
de una manera equivocada a Elena White, entonces el comité presenta ciertos textos donde dice Elena White que nunca una profecía de periodo cronológico puede tener un doble cumplimiento. Esto yo no lo he dicho porque no hace falta, pero hay citas de Elena White donde dice que no lo podemos utilizar como doble cumplimiento. Quiero deciros que todas las interpretaciones erróneas que surgen dentro de nuestro medio ya existían en tiempos de Elena White. No hay nada nuevo, absolutamente nada. Y ella, juntamente con otros autores adventistas, tuvieron que enfrentar, lógicamente, esos mismos problemas que tenemos que enfrentar nosotros. Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas que puede tener? Los problemas que tiene es que lo primero que hace es crear división entre la hermandad. Porque hay algunos que, de alguna manera, perdonar la expresión, son contaminados por ciertas ideas que luego les puede agradar más o menos y pueden también transmitirlas a otros, con lo cual se crea un problema. Pero hay más de ese problema. Cuando yo doy este paso de interpretar la profecía apocalíptica, que es historia continua, y entonces le doy un valor doble, que ya he dicho antes, el texto no lo admite, entonces, lógicamente, estoy creando un método de interpretación incorrecto totalmente. Pero además, me veo obligado a tener que interpretar, por ejemplo, desde que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, continuo, el sábado. ¿Dónde dice que el continuo sea el sábado? Al contrario, vayamos al texto y el contexto me dice nunca jamás el continuo es el sábado. El sábado es muy importante. ¿Cuánto importante le queréis poner? Venga, decidme, ¿cuánto? Lo más, lo máximo, etcétera. ¿Y el Jesucristo del sábado es más importante que el sábado o no? El continuo se aplica al continuo ministerio sacerdotal de Jesucristo, del príncipe. Por otra parte, como el texto, atención a esto, como el texto no admite este doble cumplimiento o no admite este cumplimiento desde el punto de vista de días literales, se ven obligados arbitrariamente a poner una fecha de origen de quitamiento del sábado. Y entonces cuando aparece una ley dominical en Estados Unidos dicen, ya está aquí. Y entonces crea zozobra en el espíritu de muchos de nuestros hermanos y hermanas. Estás entendiendo, ¿no? La idea. Y entonces, claro, la arbitrariedad aparece en cualquier momento. Claro, ahora, con todos estos fracasos que han habido desde la época de, pues no me acuerdo, de los de habla inglesa no me acuerdo, había dos fundamentalmente, una señora y un Barry, que tengo, sus libros los tengo traducidos precisamente y me los he leído bien para poder conocer la teoría. Barry y luego otro que había por el sur de Estados Unidos, pero no era Texas, que también era un médico que también hablaba de más o menos de la teoría de Barry. Pero ahora están calladitos porque, claro, ellos empezaron a poner fechas, como Edgardo Sagarra, empezaron a poner fechas de que del comienzo de esos 1260 días literales y de los 1290, y claro, ya han pasado los 1290 días literales. Otros, atención ahora, lo que voy a decir, dicen ellos, no, nosotros no ponemos ninguna fecha del fin del mundo, ni ponemos ninguna fecha del retorno de Jesucristo, interpretando así. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si estáis diciendo, desde que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días, y ahora interpretáis, bienaventurado el que esté viviendo en los 1335 días, e interpretáis que bienaventurado porque va a tener oportunidad de ver la resurrección, estáis poniendo fecha del retorno de Jesucristo y del fin del tiempo de gracia por la sencilla razón de que en el momento que ponéis fecha para el quitar el continuo y poner la abominación desoladora con los días literales, os está dando una fecha al final de los 1335 días.
lo que quiere decir que eso crea problemas. Aparte de que ya es un problema adicional la angustia que a veces padecemos. Mirad, escuchen, soy un convencido, ahora te dejo, perdóname, ahora te dejo. Soy un convencido de dos cosas fundamentales. La una me la escucharéis esta semana y voy a utilizar palabras de un oficial de la Conferencia General que dice, os lo voy a decir ahora aunque lo tenga que repetir esta semana, dice, hemos descubierto que no solamente no hemos cumplido la tarea de predicar el Evangelio a todo el mundo, sino que nos es imposible cumplir con el programa en esta generación, a no ser que un milagro se produzca. Amigos míos, esto es duro, ¿eh? Y escucharlo un tío como yo, que tiene 66 años y que ha vivido toda su existencia predicando y creyendo que Jesucristo vendría antes de que yo me muriera, aunque podría vivir 200 años, quizá, a lo mejor, pero ¿verdad que es imposible que viva 200 años? Es imposible. Y claro, 200 años más a los 170 que llevamos serían 370 años. Pero claro, también en la época de Jesucristo estaban predicando el retorno de Jesucristo con urgencia, como que iba a venir. Y es que no tenemos que olvidar una cosa. No lo olvidéis. A cada generación de cristianos, de acuerdo al plan de Dios, hay que predicarles el Evangelio. A cada generación. ¿Por qué? Porque a cada generación que existe hay que predicarles el Evangelio, hay que decirles el mensaje de Jesucristo. Y conforme Dios quiera que haya más generaciones, pues más se prolongará el tiempo. Pero Dios ha preconocido, es un término técnico, Dios ha preconocido que habrá unas personas que se tomarán en serio de una vez por todas este asunto y predicarán el Evangelio, darán testimonio. Lo que pasa es que cuando hablo de predicar el Evangelio, vosotros os asustáis. Porque dices, bueno, pero ¿y cómo hacerlo? Pero si es que una cosa es extender el Evangelio, que es lo que nos dice Jesucristo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y dejemos a Dios la parte de aquellos que aceptarán, llegarán a bautizarse, etc. Pero nosotros extendamos el Evangelio. Porque mientras estamos dando estudios bíblicos, Fernando, mientras estamos dando estudios bíblicos, mientras estamos haciendo campañas de evangelización, las ciudades no están siendo predicadas el Evangelio, no se les está extendiendo el Evangelio. Y luego cuando atendemos a esos estudios bíblicos que han surgido, resulta que no podemos seguir extendiendo el Evangelio. Hasta que todo el pueblo, tú y yo, no determinemos y digamos, quiero ser esa generación que estará viva cuando Cristo venga. Y entonces le pidamos al pastor y a los pastores que nos den la forma de poder extender el Evangelio. Y claro que lo extenderemos. Pero no lo han extendido los testigos de Jehová en ciertas zonas de acuerdo al Evangelio que estén dando, pero están puerta a puerta. Pues bueno, extenderíamos el Evangelio. Y eso permitiría que, llegado un momento, Dios interviniera de la forma que Él ha escrito ya que va a intervenir. Bueno, por un lado está pues este punto que acabo de mencionar de este oficial de la Conferencia General, que dice solamente un milagro puede cambiar esta situación. Hemos llegado, dice así, además os lo leeré literalmente porque no tiene pérdida esa cita. Y ha sido dicha hace un año. O sea, que no es una cita de hace 20 años, sino hace un año. Y la cita es que yo no puedo, me es imposible prescindir de que Jesucristo venga en mi generación.
Yo no puedo prescindir de eso. Estoy tan cogido que por mucho que mi cerebro me dice que no, yo sigo diciendo que sí. Porque Jesucristo dice, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, diríais a este monte que se moviera y se movería. Y yo, hace ya tiempo que le estoy diciendo a Dios, Señor, no te estoy mostrando que tengo fe, la que tú me estás dando. Ya os contaré cosas que estoy haciendo con el poder de Dios y con el poder, lógicamente, de la Iglesia. Bien, hermano, querías decir algo. Gracias. La pregunta que me habían hecho donde estaba era, ¿quién me la había hecho? Tú. Más o menos está contestada. Adelante. Sí. Gracias. Mire, pastor, cuando usted dice que la expresión quita el continuo, ¿verdad? Y eliminando el ministerio sacerdotal de Cristo, introduciendo la misa, ¿no? Eso, Sí, bueno. eso incluye, bueno, así lo entendí, no sé. Sí, más o menos, sí. Eso incluye también el sistema de perdón de pecados o confesión de pecados Todo. por los Sí. un sacerdote. Todo. Es todo un Humano. sistema. Es todo un sistema, porque Bueno, lógicamente el continuo... Digo, humano pecador, ¿no? Sí, que Sí. el tema del continuo también incluye un sistema de perdón de los pecados, Claro. por la sencilla razón, bueno, del perdón de los pecados, de la eliminación del pecado. En cuanto a que se nos da la seguridad, en ese juicio que empieza a partir de 1844, se nos da la seguridad a aquellos que hemos aceptado el perdón que se nos concede por medio de Jesucristo, se nos da la seguridad de haber sido perdonados y que resucitaremos en la primera resurrección. Sí. De acuerdo. ¿Alguna otra cuestión? Son las 7:15, no llegan. Hasta las 7:30 podemos estar con preguntas. Y entonces terminaríamos. ¿A qué hora empieza la reunión que tenían en el...? ¿A las 7? Bueno, pues terminamos. Sí. Vale, adelante. ¿Vais a ir aquí, a la reunión esa que tenéis? Pues entonces os doy libertad para que os vayáis si queréis, los que queráis. Adelante. Ay, perdona. Solo para preguntar, ¿en cuál de sus libros explica lo que nos ha dado esta tarde? En el libro del comentario a Daniel, que está ahí. Comentario a Daniel. Gracias. Y todo lo que trataré durante esta semana está en el comentario de Apocalipsis. Adelante. Cuando dice que será predicado este evangelio y va a venir, ¿solamente cuenta a los adventistas o cuenta a los demás también que predican? Cuento también a los demás. Os voy a explicar algo muy interesante. Allí, en la mesa donde están mis libros, os encontraréis con 2 tochos así, que son mis memorias. Mis memorias están ligadas a la Iglesia Adventista, a la historia de la Iglesia Adventista. Pero os puedo asegurar que allí hay algo verdaderamente extraordinario. Es todo lo que Dios me ha proporcionado en cuanto a trabajar con las almas, a trabajar con las personas. He tenido que trabajar en los centros penitenciarios, he tenido que trabajar con personas con SIDA, he tenido que trabajar con personas que tienen problemas con la droga, con el alcohol. He tenido que aconsejar y dar terapias a personas que quieren abortar, a matrimonios que de alguna manera me han pedido que les ayudara porque estaban a punto de tirar la toalla. Y ahí, en esas memorias, yo comento lo siguiente. He sido tocado por Francisco de Asís. He sido tocado por el originador de Caritas, un católico extraordinario, que murió no hace mucho, haciendo el bien a los demás. He sido tocado por San Vicente de Paul. Qué hombre tan extraordinario. Tendríais que conocer sus vidas. Tocado e impresionado y además convencido de que cualquiera que diera un vaso de agua en mi nombre a uno de estos pequeños,
Oye, que ahí hay unos que están predicando, que están haciendo milagros en tu nombre y no quieren venir con nosotros. Quien no está contra nosotros, está con nosotros. Esto no quita para que cuando tenemos la oportunidad de conocer la verdad, porque ahora os voy a decir el lado oscuro de estas personas. A mí me han tocado porque han predicado el evangelio práctico. Pero qué curioso, estas personas mueren casi siempre jóvenes. Espero que a mí no me toque eso, porque tengo otras muchas cosas que hacer. Y han muerto jóvenes porque no se han cuidado su salud. Es curioso. Son personas que se han dedicado tanto por entero, por ejemplo, a San Vicente Paúl le decían, hombre, por favor, descansa, haz algo. Uno es viejo cuando tiene tiempo de serlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos, pues, un panorama de personas católicas, bueno, que se llamaban católicas, que tenían problemas con la organización ellos, ¿eh? Es decir, este de Caritas tuvo problemas, pero enormes, con la organización. Porque claro, una cosa es el católico que, basándose en un texto bíblico literal, porque ¿qué hace San Francisco de Asís? O Francisco de Asís, perdonad, Francisco de Asís. Pues Francisco de Asís hace una interpretación tan horrible, tan mala del Evangelio, porque hay que hacer una interpretación mala del Evangelio, porque él literaliza, no tengo que tener absolutamente nada, y coge y se desnuda delante de los obispos que le están, dice, no quiero absolutamente nada. Y entonces se larga desnudo y descalzo. Claro, esa literalidad le sirvió a él, pero no nos puede servir a nosotros, esa literalidad. Y no por el desnudo, sino por todo lo que implica y todo lo que significa, porque es muy curioso, si os dais cuenta, los seguidores después cambian. Los seguidores, por ejemplo, de Francisco de Asís, pues ya comenzaron pues, a llevar una vida mucho más decorosa, que hasta cierto punto era necesaria, hasta cierto punto. Porque claro, no podías literalizar. Pero esa literalidad, esa exégesis que hace tan horrible Francisco de Asís, sirve para que todos aquellos magnates de obispos, arzobispos, papas que viven en esa época reciban un testimonio de la pobreza de Jesucristo y de lo que Jesucristo ha realizado. Y eso Dios lo tendrá en cuenta. ¿Me estáis entendiendo? Entonces, ¿qué hay personas que se sumarán y que se suman? Fijaros en ese llamamiento de salid de ella, pueblo mío, refiriéndose a Babilonia, y que ahí también hay adventistas, en esa situación, en esa condición. Entonces, pues en ese llamamiento que saldrán tantos, pues hay de todo. Y ellos mismos también predicarán. Y ahora hay algunos que también lo predican. Pero no os fiéis, de todos aquellos que están hablando en el nombre de Jesucristo. No os fiéis. No os fiéis porque algunos pueden estar hablando en el nombre de Jesucristo y estar camuflando otras cosas. Adelante, hermana. Ya. No. Los musulmanes... Ay, perdón, iba a decir algo que